opinión sobre Hungría. Hola, ¿qué tal? Esto es War Room. Estamos completamente en vivo para llevarle a usted toda la información y actualidad el día de hoy. Viernes, como saben, este es el espacio de resumen de noticias después de lo que tuvimos en la semana con Verónica Silveri. Antes de empezar, por favor, vaya, suscríbase de una vez a nuestro canal Voz Media en YouTube. También estamos disponibles en Facebook, Rumble y en todas las plataformas digitales con ese mismo @. Así que por favor, haga pulgar arriba, comente, comparta para que podamos llegar a muchas más personas. Estamos en vivo desde la ciudad de Miami. Previamente teníamos lo que es la reunión entre el presidente Trump y el primer ministro Viktor Orbán. Y la noticia de hoy justamente es esa reunión. Pero para dar un resumen de lo que tenemos nosotros en nuestra página web, vámonos de una vez a nuestra redacción con nuestro compañero Santiago Hospital. Santiago, ¿cómo estás? ¡Feliz viernes! Feliz viernes, Raymond, a ti, a todo el equipo de Voz y por supuesto a toda nuestra audiencia. ¿Qué les contamos hoy? ¿Qué les traemos hoy en nuestra web, voz.us? Abrimos con una noticia sobre salud. Trump reveló una serie de acuerdos con dos gigantes farmacéuticos para reducir el costo de medicamentos. Recordemos una de sus principales promesas de campaña, entre muchas otras. Al realizar el anuncio, el presidente dijo que será un alivio sustancial para las familias americanas y que este es un paso más para acercar los precios que pagan los consumidores en Estados Unidos a lo que se paga en otros países. Los laboratorios son dos, conocidísimos, Eli Lilly y Novo Nordisk. Uno de los medicamentos cubiertos por el acuerdo es, y nos sonará a todos, el Ozempic. Su precio, según lo estipulado, descenderá de los $1.000 a los $350, de 1.000 a 350. Esto, O sea, si estamos se adquiere hablando, mediante disculpa la... que te interrumpa, Sí. estamos hablando de una reducción del 70%. Así es, estos sí se adquieren mediante la nueva plataforma TrumpRx. Pero no solo, porque estos beneficios, estas reducciones, también se van a llevar a Medicare y Medicaid. Ambos se encuentran contemplados en el acuerdo y esta sería la primera vez que Medicare cubre el costo de drogas contra la obesidad. Todo esto será a partir del año próximo. Invito a leer en nuestra web, ahí podemos verlo en pantalla, cuáles serán los medicamentos cubiertos, tanto los ya disponibles como incluso algunos, Raymond, que se encuentran en desarrollo. Y también tenemos en nuestro artículo qué fármacos son específicamente los cubiertos, porque no son solo para la obesidad y la diabetes, sino también para otros tipos de dolores y enfermedades, como por ejemplo la migraña. Como tenemos un segundo tema destacado hoy, que es un fallo de la Corte Suprema. SCOTUS autorizó los pasaportes por sexo biológico. ¿Qué quiere decir esto? La administración Biden... Esta noticia te va a interesar especialmente, Raymond, así es. Claro que sí. La administración Biden había añadido la opción, como bien sabemos y bien veníamos reportando aquí, Biden había añadido la opción X a los pasaportes, además de la M, por supuesto M de masculino, y la F de femenino. Trump revirtió esta medida dejando solo las opciones M y F. Esto, por supuesto, fue llevado a la justicia, pasó varias instancias y, por lo menos ahora, de momento, la Corte Suprema le dio la razón a la administración Trump. Hablando de pasaportes... Importante, sí. Yo creo que es algo muy importante porque deja claro la existencia de únicamente dos géneros, ¿no? Entonces, para mí sí es una victoria importante de la administración, dejando claro que hay en realidad una reeducación por la malformación que hubo durante los últimos años con lo que llamamos la cultura woke. Pero sigue, Santi, cuéntanos más, ¿qué más hay en la web? Sí. Recordemos que la administración Trump llevó adelante varias medidas en ese sentido y que la Corte Suprema de Justicia del país, por lo menos por ahora, le viene dando la razón. Otro tema de los que vamos a estar muy atentos con los SCOTUS es el tema de las tarifas, de los aranceles. Si la Corte Suprema de Justicia finalmente dice que los aranceles impuestos por Trump son correctos o si tiene que buscar otros mecanismos. Pero bueno, estamos hablando de los pasaportes. Hablemos entonces de volar, porque hay mucha atención aquí a quienes tengan un pasaje. Hay mucha gente, millones de americanos que están pensando en viajar, que ya tienen pasajes o están pensando comprarlos para este fin de semana o para el Día de los Veteranos.
Adelantábamos ayer, Raymond, que las autoridades habían anunciado una reducción drástica del tráfico aéreo debido al cierre del gobierno. Bueno, hoy traemos más detalles. American Airlines, United Airlines y Delta, las tres mayores aerolíneas del país, cancelaron casi 600 vuelos programados para ahora, para los próximos días. Las cancelaciones se concentraron en vuelos regionales y nacionales, y los tres de los aeropuertos más afectados son los de Nueva York y Washington. Tienen tres cada uno, por supuesto, ¿no? Hoy les contamos también que los de Chicago, Los Ángeles y San Francisco también se encuentran en esta lista de los más afectados. Incluimos en este artículo que podemos ver en pantalla los 40 principales aeropuertos que tendrán que reducir su tráfico aéreo, y también les incluimos una guía de qué hacer si su vuelo se ve retrasado o cancelado. Ahora, este es solo uno de los efectos del cierre de gobierno. A lo largo de esta semana... Uno de los efectos, y disculpa que te interrumpa, pero uno de los efectos más que más le va a pegar aquí a los estadounidenses, y más si esto continúa, estamos ya muy cerca de Thanksgiving. Y eso sí puede ser un problema grandísimo durante esta administración, porque evidentemente hay menos operadores, hay menos funcionarios de todo el TCA, y eso es lo que está perjudicando ahorita. Esperamos, en verdad, señores, que si usted no va este fin de semana largo a reunirse con su familia o en Thanksgiving, que sepa quién es el culpable, porque van 14 votaciones en contra de la resolución continua propuesta por los republicanos. Continuamos, Santi. Así es, Raymond. Y justamente hoy llevamos en nuestra web un análisis de mi compañero Israel Duro del último torpedeo que hicieron los demócratas a una propuesta republicana para reabrir el gobierno. Israel nos cuenta que la cúpula demócrata se encuentra envalentonada. Envalentonada, dice, por dos razones: los resultados electorales de esta semana, de los que ya hemos hablado y mucho, y la convicción de que los ciudadanos culpan a Trump por el cierre. Mientras tanto, sin embargo, parece que el Partido Demócrata se ha comenzado a resquebrajar, y en el silencio un grupo bipartidista de senadores se encuentra negociando un acuerdo de mínimas, aunque sea, para financiar el Estado federal. También invito a leer un reportaje especial que llevamos sobre la situación de los Afrikaners en Sudáfrica. ¿Quiénes son? Son granjeros blancos originarios de Holanda que durante siglos se dedicaron al desarrollo agrícola en el país africano, y que allí hoy son víctimas de persecución. La administración Trump anunció que dará prioridad a este grupo a la hora de admitir refugiados. Pero, ¿por qué vendrían a Estados Unidos y cuál es la reacción de las autoridades sudafricanas? Todas estas preguntas las responde en detalle el reportero de Voz, Carlos Domínguez, en este artículo que podemos ver en pantalla. Bueno, Santi, muchísimas gracias por la información. ¿Tenemos algo más pendiente con que podamos encontrar en la web? Por supuesto, tenemos muchísimos artículos. Voy a destacar algunos más. Por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo portaaviones chino, y atención con esta información, el lanzamiento de un nuevo portaaviones chino para competir con el USS Gerald Ford, el portaaviones más potente del mundo, que por supuesto es de Estados Unidos y es el que Trump ordenó desplegar en el Caribe, recordamos hace un par de semanas. También tenemos información sobre, también cubrimos hoy el nuevo exitazo de Bizarrap y Daddy Yankee, que invitamos a escuchar, y hablamos también de nuevas cifras récord de deportación en Cuba, que surgen de la colaboración del gobierno. Y esto sería todo por hoy, aunque por supuesto el fin de semana les vamos a venir trayendo más actualidad. Santi, muchísimas gracias. Santiago Hospital, desde nuestra redacción en las oficinas de Madrid. Te deseo un feliz viernes y saludos a todos por allá. Me informa producción que ya tenemos invitado, ¿todavía no? Tenemos invitado porque yo les digo algo, este viernes, normalmente los viernes hay que tomárselos un poco más ligero y por eso es que estoy yo aquí. Y para la digestión lo que tenemos es un té de Bonilla. Vamos con nuestro invitado. Estimado Jorge. Indigestión, depende. Bueno, es probable, porque yo dije digestión siendo bien pensado, sí, ¿no? Porque, bueno, a menos que estén aquí algunos de esos personajes que te llaman a ti por la radio, porque yo recuerdo varios de ellos. Sí. Mira, para mí es un placer tenerte acá.
Es un placer tenerte acá y gracias por estar aquí porque quiero avisar, pues Jorge es alguien que habla literalmente mi mismo idioma y nosotros vamos a encargarnos de llevarles a ustedes un poco de realidad cerrando la semana en este espacio semanal para que piensen bien las acciones que están tomando. Ya vimos lo que pasó lamentablemente este martes, ¿no? En unas elecciones que bueno, para muchos no fueron sorpresas. O sea, yo no estaba entre los sorprendidos con lo que pasó, más bien estoy entre los preocupados, ¿no? Porque es delicado. Pero antes de eso, conociéndote a ti, que eres vamos a decir, un cazador de fake news, ¿no? Tengo un reportaje acá de el Telegraph de Inglaterra, donde llegaron a tener acceso a un informe de la BBC, Jorge, que demostró que manipularon las palabras e imágenes del presidente Trump el 6 de enero de 2021. En este informe interno de la BBC, se reveló que desde dentro de la corporación británica manipularon estas imágenes, donde estaba el presidente en realidad de manera pacífica, pidiendo a los estadounidenses irse a su casa, ¿no? Y esperar, y si había que defender el voto, él dejó claro que ellos, como eran los que estaban en el poder, eran los que tenían que defender el voto. Esta empresa, esta corporación, que es manejada por el Estado, pagada por contribuyentes, se encargó de unirse a esa retórica que muchos nos llamaron, a personas como tú, a personas como yo, conspiranoicos. Voy a poner el video y luego quiero tus opiniones. Por favor, ponme el video. Al Capitolio y estaré allí contigo y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas. Vamos a marchar hasta el Capitolio. Y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas. Jorge, conspiranoia, llaman algunos, ¿no? Que sufrimos de eso, que eso es un síndrome, que todo era mentira, que todo fue muy claro. Primero, ¿cómo es posible que tantas grandes cadenas en el mundo se puedan alinear de una manera literalmente perfecta? Porque es hasta envidiable con lo que hicieron ese día, ¿no? Y ahora que hoy salga esto, ¿qué consecuencias debe haber? ¿Y cómo debe tomarlo la audiencia, el oyente, la persona que está ahí informándose justamente de este tipo de cadenas? Tu pregunta requiere una respuesta de varias partes. Lo primero que se me ocurre es que yo creo que esto es accionable bajo leyes de difamación de Gran Bretaña, bajo leyes de diseminación de información falsa. Y las leyes allá no hay tanta libertad de expresión como en Estados Unidos. Así que yo creo que no, allá tú y yo estaríamos presos, para que sepas. Sí, estaremos fritos. Así que yo creo que eso es accionable allá por leyes británicas. Ciertamente el gobierno de Donald Trump debería, o ya sea Donald Trump en su capacidad personal, o el gobierno de los Estados Unidos debe de explorar algún tipo de acción legal, ya sea una demanda interpuesta, ya sea no sé si un arancel aplique, algo tiene que ocurrir para que haya alguna responsabilización por estos actos, por esta manipulación de información que se llevó con el fin de manipular la opinión pública, y en ese contexto no nos debe sorprender. No nos debe sorprender que la prensa desde hace mucho tiempo dejó de ser una prensa que se dedique a la búsqueda de información y a reportar información de manera fidedigna, y se dedique a ser órganos de propaganda. Y en este caso, con todo lo que sabemos ahora, cómo se alinearon los servicios de inteligencia para tratar de remover a Trump, para propagar el bulo ruso domésticamente, con la operación Crossfire Hurricane, todo lo que sabemos, todo lo que se ha revelado, especialmente en estos días, todo lo que encontró Kash Patel en las bolsas de quema en la sede del FBI. No me sorprende, Raymond. No me sorprende, y esto te muestra exactamente a qué grado está corrompida la prensa a todos los niveles. Eso te muestra porque hay una confianza tan baja en la prensa acá en Estados Unidos. Y te repito, esto es algo que debe ser accionable legalmente, y Trump debe perseguir esas avenidas. Ahora,
A mí lo que me sigue sorprendiendo, ¿no? Fue la manera en que se alinearon los mundos, ¿no? O sea, estamos hablando de la BBC, estamos allá hablando del viejo continente. Era más creíble que el tema únicamente fuese aquí dentro de los Estados Unidos, pero ¿tú crees que era de interés mundial, en realidad, que Trump saliera del poder? Tan fuerte fue la presencia de él de 2016 a 2020 para que todas las grandes cadenas de televisión, porque esto parece un reportaje de Al Jazeera, ¿no? Que tú te puedes esperar cualquier cosa, pero yo pensaba que por lo menos entiendo la inclinación política o lo que puedan decir, como muchas cosas que se ven hasta en España, por ejemplo, que el otro día estaba viendo a Zapatero decir que las protestas que habían en un pueblo en España eran por culpa de la violencia de Trump que la había regado por el mundo, cuando ese pueblo no lo debe ni conocer el mismo presidente. Pero ¿era tan incómodo Trump en el poder? Lo era y lo sigue siendo, Raymond. Bueno. Porque Trump es una persona que lo que se ha propuesto principalmente, si podríamos resumir, lo que Trump ha querido hacer es reordenar el mundo. Ha querido reordenar y rehacer el orden global y romper esta idea de un globalismo apoyado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, donde Estados Unidos es el único garante y el principal garante de ese orden económico global. Trump ha querido romper eso y de ahí viene la política America First. Así que en cierto sentido, Trump es una amenaza a ese orden y por eso es que se ha recurrido a tanto para eliminarlo. Si tú ves estas acciones, las acciones de la campaña del 2020, los intentos de homicidio. O sea, de todo, incluso ahora la cobertura falsa y maliciosa que se le da ahora es el más de lo mismo. Trump sigue siendo una amenaza para ese orden. America First sigue siendo una amenaza para ese orden. Y por eso es que yo creo que le han dado esta cobertura. Para mí es abrumador, ¿no? De hecho, yo cuando estaba leyendo esto, lo leí en varios medios que se atrevieron a publicarlo, porque ese es el tema, que no lo publica, no lo cubre toda la prensa tampoco, ¿no? Pero deja claro a dónde son capaces de llegar. Y habría que ver en un momento que no esté Trump, a dónde también vamos a parar nosotros con el poder que tienen los medios de comunicación. Por eso es que siempre invito a que la gente que tenga opiniones distintas, yo sé que es muy difícil levantar un canal de YouTube, se lo decimos dos personas acá, que tenemos años en esto, un canal de Rumble o redes sociales, pero si tienen opiniones que sean incómodas, pero que sean basadas, no se detengan, no se desanimen. Que mucha gente quisiera ser youtuber o vivir de redes sociales, sería lo ideal para muchos, ¿no? Y sobre todo para los que en realidad se dedican a esto full time. Pero al principio no es así. Pero, o sea, es importante que la gente despierte, se mantenga despierta y que aparte sepa pasar el mensaje. Y si hubo alguien que supo pasar el mensaje muy bien, que engañó a una cantidad de gente exagerada, me imagino que es tu amigo Zorhan Mandani, ¿no? Yo no sé si tú tienes cuenta Zelle. Tu primo. Sí. Yo no sé si tú tienes cuenta Zelle, porque ahorita Mandani, después de decir que no necesitaba dinero, está pidiendo dinero nuevamente a sus seguidores. Por favor, ponme el video. Buenos días, ciudad de Nueva York. Y gracias. Anoche hicimos historia. Y hoy comenzamos el trabajo de crear una nueva administración. Bienvenidos a la transición. Este es el periodo durante los próximos meses en el que construiremos un ayuntamiento que cumpla con las promesas de nuestra campaña, para hacer que la ciudad de Nueva York sea asequible y que el gobierno rinda cuentas a las personas a las que sirve. A medida que nos preparamos para gobernar, comenzaremos a anunciar a los líderes que ayudarán a implementar nuestra agenda. Personas como los vicealcaldes, que supervisan áreas enteras del gobierno, y los comisionados que llevan a cabo el trabajo crucial de las agencias de la ciudad. Estos nombramientos estarán impulsados por la excelencia, la integridad y un deseo de resolver problemas antiguos con nuevas soluciones. Hablando con organizadores en la primera línea de la lucha para mejorar nuestra ciudad, veteranos del gobierno con historiales comprobados, expertos en políticas de todo el país y el mundo y trabajadores que saben mejor que nadie lo que nuestros vecindarios merecen. Y este será un periodo, como la campaña que llevamos a cabo y el ayuntamiento que vendrá, definido por la transparencia, porque los neoyorquinos merecen un gobierno en el que puedan confiar. El 1 de enero seré su alcalde.
el día de Año Nuevo y una nueva era para esta ciudad. Una cosa más. ¿Recuerdan cómo les dije hace unos meses que dejaran de enviarnos dinero? Pueden empezar de nuevo. Esta transición requiere personal, investigación e infraestructura que puedan estar a la altura de este momento. Y será posible gracias a las personas que construyeron y creen en este movimiento. Así que espero que hagan una donación en transition2025.com. Ahora, pongámonos a trabajar. ¿Qué tal? ¿Ya tan rápido fue el engaño? No tengo audio del invitado. Ayuda cuando el invitado quita mute. La gloriosa revolución requiere fondos. La gloriosa revolución requiere financiamiento. Y en esta etapa hay billetes que repartir a asesores, a funcionarios de transición, y eso cuesta. Como cualquier cosa, como cualquier revolución socialista, todo está chévere hasta que se acaba el billete ajeno. Así que agotó sus fondos de campaña y ahora está necesitando más billete ajeno, y por eso hizo esa apelación. Bueno, Al yo mes me y imagino medio que que le queda. él tendrá bastante ayuda de Soros. Ya lo vimos en una imagen con él precisamente. Pero ¿quién es este personaje? Hay una foto que de hecho encontré hoy porque me puse tú sabes cómo soy yo, que tú y yo tenemos más o menos la misma metodología de trabajo, y encontré una foto muy peculiar de Mamdani mandándole un saludo a una estatua emblemática en este país. Tenemos la imagen, por favor. ¿No? Entonces, ese es el tweet del que es hoy alcalde de Nueva York, alcalde electo. Pero te voy a pasar un dato importante, ¿no? Desde que abrió las recaudaciones, Jorge, Zohran Mamdani ha recaudado hasta hoy, hasta este momento, porque acabo de revisar, $517,947 en las primeras 30 horas de esta gracia. Es un total de alrededor de 7,074 donaciones, según informa su campaña. El promedio de donación va entre los $74 a $76. Sí. Entonces, sarna con gusto no pica, ¿no? Dicen, de donde soy yo, ¿no? Y si pica, pues no mortifica. ¿Cómo se puede alimentar a un tipo como este cuando en realidad no... O sea, ha dejado muy claro la cantidad de mentiras que ha dicho, ¿no? Ha quedado expuesto infinidad de veces, pero la gente está empeñada en Nueva York por este cambio, ¿no? Por este cambio de política. Yo sé que los candidatos que hubo en Nueva York no eran los mejores, sin duda, ¿no? Bastante que tú y yo hablamos de Cuomo, por ejemplo, ¿no? Pero sí. Curtis Silva tampoco ayudó en el panorama. Y los republicanos fallaron ahí también, ¿no? Fallaron en su momento para intentar sacar a Adams de la contienda, porque Adams también salió a última hora. De hecho, creo que Adams es el primer alcalde en la silla que no opta por la reelección. Si sabes algún dato de eso, corrígemelo, pero es lo que yo tengo entendido. Y que se haya quedado sin chance de ganar también era poco probable, ¿no? De hecho, esa era literalmente su bandera de campaña, y estuvo aquí en voz diciendo que él no se iba a retirar porque él era el mejor candidato, y bueno, lo mismo de siempre, pero terminó con las tablas en la cabeza. Ahora, sí. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo tú ves el nuevo panorama de Nueva York? ¿Se va a transformar en New Yorkistan? ¿Se va a transformar en el nuevo Londres? ¿En qué se va a transformar Nueva York con este personaje? He tenido tiempo de contemplar y pensar en esto y de analizar algunas de estas causas subyacentes de esta carrera. Coincido con parte de tu análisis en que el problema era Cuomo. Y siempre fue Cuomo. Es verdad que Curtis Sliwa no era un candidato ideal, pero Curtis Sliwa fue el nominado del Partido Republicano. Entonces, él no tenía obligación de quitarse para alimentar el ego de un mal perdedor que fue Andrew Cuomo. Después que Mamdani lo abatió en la primaria y se lo almorzó con papa frita, Cuomo viró y corrió, pues corro como independiente. Eso no es así. Eso no es así. Y Cuomo fue el mayor obstáculo. La gente estaba pidiendo que se quitara Sliwa.
Pero, o sea, qué elección terrible entre este comunista, entre el que mató a las viejitas y a los abuelitos y a las abuelitas. Jorge, y que vino a disculparse el día antes de la elección, creo que me ha parecido lo más bajo y lo más terrible que yo he visto en la política de este país en mucho tiempo. En mucho tiempo. Y mira que hemos visto cinismo, y mira que hemos visto bajeza en la política, pero eso sí que ha sido cínico. Entonces, Eric Adams, hay que hablar claro, Eric Adams fue deshecho en el momento en que él alzó la voz contra las políticas migratorias de Joe Biden, y ahí Joe Biden le tiró el caso de corrupción encima en el Departamento de Justicia y se liquidó Eric Adams. Pero en el momento en que Eric Adams dijo, esta política migratoria va a destruir esta ciudad, ahí se acabó Eric Adams. Se acabó. Claro, bueno, sí. Ahí vemos también el alcalde de Chicago, por ejemplo, que es defensor, ¿no? Justamente de esas políticas, y creo que la pensó mejor en ese aspecto que el mismo Adams. Pero tú sabes que, como te dije, Adams fue entrevistado aquí justamente por Santiago Hospital, que estaba conmigo antes de que entraras tú. Y Santiago Hospital le hizo una pregunta sobre su relación con la actual gobernadora. Y Adams se negó a meterse con ella en ese momento, ¿no? O sea, para lo que venía pintando de todos esos días, de que había la fractura, de que sí que no tenía el respaldo de la gobernadora, etcétera, aquí dijo absolutamente todo lo contrario, pero que se contradecía completamente con todo lo que él mismo había declarado anteriormente. Entonces, ahora, ver a Nueva York en esta transición, ¿no? Que se está moviendo dinero así, ver a un tipo que dice que Nueva York es una ciudad de inmigrantes para inmigrantes y dedicada o liderada por un inmigrante, porque fue lo que dijo en su discurso ganador. ¿Qué mensaje le manda eso al estadounidense nacido acá de Nueva York? Manda, bueno, ciertamente habla de un desplazamiento. La primera premisa de la alocución de Mamdani, yo la disputaría. Este es un país hecho por pobladores, no por inmigrantes. Esto es un país de pobladores que llegaron y construyeron donde no había nada. Que llegaron los holandeses y le compraron la isla de Manhattan a los indígenas que estaban allí. Este país fue hecho por pobladores. Los colonos que llegaron, luego la expansión hacia el oeste, luego la expansión, a falta de una mejor palabra, la expansión imperial, que terminó en Hawái, que terminó en Puerto Rico, que terminó en Guam, que en su momento ocupó Cuba. Eso fue expansión, pero esto es un país de pobladores, no de inmigrantes. Si el inmigrante llega aquí y los queremos, le tenemos amor, cariño, afecto al inmigrante, queremos que se le trate bien, pero entendiendo que el inmigrante llega a buscar una mejor vida sobre algo que ya está construido, porque hay una diferencia entre salir de tu país establecido y decir, déjame irme para ese monte, allá al otro lado del Atlántico, a construir, a montar algo, a decir, mi país está hecho una porquería, déjame irme para este otro, a que me vaya mejor. Hay una diferencia. Y Mamdani borra esas líneas intencionalmente, y eso se vio en el resultado del voto, francamente. Cuando tú ves que el número de personas nacidas en la ciudad de Nueva York votaron por Cuomo, la mayoría votó por Cuomo. Y donde hubo el desplace fue con jóvenes, con mujeres jóvenes especialmente. 84%, no, Jorge. Sí. Con personas que llevan menos de 10 años en el país, y eso habla a varias cosas. Y para contestar esta pregunta, terminar de contestar la anterior, realmente hay una crisis de asequibilidad en la ciudad de Nueva York. Ha sido generacional. Esa ciudad ha sido de las más caras del país por muchos años. Y es algo que es un problema prevalente. Las clases políticas y empresariales y oligárquicas no han querido trabajar con esto. No han querido trabajar con la asequibilidad de la vivienda. Han insistido en un régimen de control de rentas, ¿verdad? Que fue algo que Javier Milei eliminó en la Argentina, e inmediatamente las rentas bajaron, la propiedad se hizo más asequible. Nueva York no ha aprendido esa lección. Así que en el desespero
llega alguien, un actor, by the way, alguien que fue criado por una directora de cine, que entiende de comunicaciones, que entiende de escenografía, que entiende de ambientalización, de producción, que llega y muy brillantemente limita su campaña a asequibilidad. Y pues ese resultado, ante el desespero, la gente recurre a lo que sea, aunque sea un comunista. Y eso es lo que estamos viendo en Nueva York. Sí, mira, yo no creo que de un día para otro, y ojalá yo me equivoque. Digo, y quiero estar aquí, y si me equivoco, pues tengo la humildad para admitirlo, debo decir. Yo tengo la humildad para admitir cuando me equivoco. No pasa con frecuencia. Yo no creo que de un día para otro tú vas a oír en los altoparlantes los cánticos del muezín llamando a la oración las 5 veces al día. Jorge, pero se está viendo en Minneapolis. En Minneapolis se está viendo. Pero en Minneapolis hay generaciones de inmigración somalí que llegó para allá y, by the way, en Minneapolis se impuso Jacob Fry sobre Omar Fateh, ya es oficial. Jacob Fry le ganó al hijo de inmigrantes somalíes en Minneapolis, porque resulta, para que tú veas cómo es la cosa, resulta que en Somalia hay 2 tribus prevalentes. Okay. Y entonces Omar Fateh era de una tribu minoritaria. Entonces el alcalde se fue con la otra tribu y se buscó a los líderes de esa otra tribu y ahí se dividió ese voto. Mira tú. Y el alcalde Fry, eso poco se sabe de esto, pero el alcalde Fry dividió el voto somalí. Sí, bueno, él hizo campaña en árabe, porque eso lo mostramos aquí precisamente, ¿no? Entonces tú me dices, bueno, para Minneapolis, ¿qué queda? Yo creo que la mejor opción es mudarse. Sinceramente, ese macho se aprendió somalí. No es lo mismo que venga un gringo y diga, hola, votar por mí, muchas gracias. Ese macho aprendió somalí. Y lo tiró y es fluido en somalí. Pero se aprendió y se ganó a esa tribu, que de hecho Ilhan Omar es de la misma tribu que el que perdió. Y ahora aparentemente va a haber una guerra tribal para el Congreso ahora. Aparentemente. Vamos a ver qué sucede ahí, ¿no? Pero fíjate, ahorita que estamos tocando el tema, sobre todo con el tema del Islam, ¿no? Y la cantidad yo no creo, para dejar eso claro, yo no creo que Nueva York se vaya a convertir en Dearborn de un día para otro. No lo creo. Yo no me sorprendería muchas cosas, ¿no? O sea, vamos a decir que ya no me sorprende nada. Y prefiero estar preparado a que pueda pasar, ¿no? No estar como diciendo, no creo que pase, porque el síndrome, o sea, como venezolano yo sí digo que el síndrome ese del no vale, yo no creo, se regó por el mundo, y eso era algo que nosotros pensábamos, yo no creo que esto vaya a pasar en Venezuela, que Venezuela no va a ser Cuba, y terminaba haciendo exactamente lo mismo. Y al final, donde llegan todos estos tipos con estas ideas revolucionarias, un tipo que se negó a condenar con Jorge Ramos, de hecho, a Díaz-Canel y también a Nicolás Maduro, pero sin embargo, ayer salió en Univisión condenando a Nicolás Maduro. ¿No? El oportunismo, o sea, si hay algo que sabe Mandani, es el oportunismo. Pero ahora que tocaste el tema de lo de las tribus, fíjate algo. Alguien le dijo, límpiate eso de lo de Maduro. Exactamente, fíjate esto. Hay un estudio que dice que el Islam podría llegar en 2050 a una multitud de más de 8 millones de musulmanes en Estados Unidos, y que el cristianismo pasaría incluso a ser una minoría. Si esto no cambia, para mí, de manera radical, yo sí pienso que Nueva York se va a convertir en el nuevo Londres. Es lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy viendo, porque fíjate algo, con Mandani hay una figura justamente en el Islam que se llama taquilla. Eso ya lo he explicado en otras transmisiones. Sí, que es una especie de disimulo, una licencia para poder mentir, por decirlo de alguna manera, para tú proteger al Islam o proteger la expansión de la cultura. Entonces, que tú veas a un musulmán abrazando a los queers. Sí. O por ejemplo, uno de los bombarderos del 11 de septiembre, que era un sirio que vino para acá y participaba de haram, bebía cerveza, salía con mujeres anglosajonas.
todo eso como parte del taquilla, del disimulo, que es un engaño estratégico que el Islam sanciona porque es un engaño y un disimulo a fin de propagar el Islam y de propagar jihad. Es que, sí, y es que justamente eso es lo que voy. Tú dices, y yo lo puedo decir, yo siempre lo digo acá, yo soy hijo de árabe, ¿no? Cristiano, pero árabe, y conozco un poco este tema, ¿no? Y fíjate, o sea, una de las cosas es que Nueva York, a mí lo que me sorprende, Jorge, es que es una de las ciudades, primero, con la una de las comunidades más grandes de este grupo perteneciente a la comunidad del abecedario, por decirlo de alguna manera. Y pasaron de festejar el orgullo LGTB a apoyar a un musulmán que se sabe que por su religión, en teoría, no debería recibir apoyo de parte de, o sea, a la inversa. Y fuimos desde ser una sociedad cristiana fuerte en Nueva York a una sociedad débil y pasiva, y ahora una sociedad muy gay, muy liberal, y estamos viendo, para mí, una islamización del occidente de una manera muy disimulada, aprovechando un algoritmo de redes sociales donde estas personas han decidido mantenerse ahí y creer que no les va a pasar absolutamente nada porque están hartos de los mismos cristianos. Yo sí pienso que esto puede traer una factura y una consecuencia muy grande justamente en la ciudad más importante de este país, y que puede ser una fractura dentro de los Estados Unidos. Hay que ver cómo lidia Mamdani durante estos 3 años con Trump, porque creo que va a ser una disputa muy, muy interesante. Vimos que Newsom no pudo, pudo contener ciertas cosas a su medida como gobernador, pero hay que ver cuáles son también las facultades de los alcaldes para ver si pueden o no pueden frenar las políticas, sobre todo las migratorias que tiene Trump. Sí, bueno, Mamdani se va a ver con un reto, y es que en Nueva York hay problemas todavía de crimen, y de crimen por comunidades de inmigrantes ilegales, específicamente que dejó Biden entrar al país. Tren de Aragua tiene presencia fuerte todavía en la ciudad de Nueva York, por ejemplo. Así que yo puedo ver un escenario fácilmente, tranquilamente, donde Donald Trump ordena a la Guardia Nacional a proteger instalaciones e infraestructura que está regulada por el gobierno federal, como por ejemplo los subterráneos, los autobuses, lo que tenga que ver con transporte público, transporte en general, para entonces intervenir con ICE y con un combinado de efectivos de otras agencias, con lo que es el crimen, trabajar con la policía de Nueva York, con lo que es el mercado. Por ejemplo, en Jackson Heights, en Queens, parte que colinda con el distrito congresional de Alexandria Ocasio-Cortez, hay un distrito que es un distrito luz roja de prostíbulos, y las mujeres se ven afuera. Y esto está disponible en YouTube y donde quiera, que se ven las mujeres simplemente afuera, paradas afuera, tú sabes lo que son, y cuadras y cuadras y cuadras. Trabajo digno, como dice Mamdani. Sí, de este trabajo digno, que, by the way, especialmente si Mamdani lo logra hacer legal, que es una cosa que él ha prometido, legalizar la prostitución. ¿Cómo funcionaría eso? Porque estas prostitutas están controladas por sindicatos de crimen transnacional. Así que, como Tren de Aragua, Calle 18, así que ahí hay múltiples avenidas por donde Donald Trump podría intervenir en la ciudad de Nueva York. Así que va a ser bien interesante ver cómo transcurre todo esto. Ahora, ¿tú crees, hoy justamente el día de hoy anunciaron a Stefanik como la candidata republicana a la gobernación, ¿no? ¿Tú crees que esa es la solución, esa es la vía para poder sacar a la actual gobernadora? Nueva York es un lugar interesante. Elise Stefanik es alguien que goza del apoyo del presidente Trump. Se ha aferrado también al populismo, al America First. Hay que ver cómo ella expresa esta campaña de asequibilidad, pero ciertamente ahora está cerrada en los sondeos con la gobernadora. No hay tanta distancia entre ellas. Incluso los sondeos están más cerrados que los sondeos presidenciales en Nueva York, así que todo es posible. Incluso la última contienda
fue cerrada. Fue menos de 5 puntos. Así que absolutamente todo es posible. Y Stefanik ciertamente puede desplazar a esta gobernadora. Yo espero que sea así. Fíjate, una de las cosas que, tomando en cuenta aquí el votante de Mamdani, según una encuesta de Atlas Society, el 34%, Jorge, de los jóvenes entre 18 a 29 años están inclinados hacia el comunismo. Sí. Esto es el indicio, la prueba de lo que es el adoctrinamiento dentro de las escuelas, dentro de las universidades. ¿Cómo lo ves? Mira, completamente. Uno de los principios fundamentales del nuevo comunismo, y en esto el autor y conferencista James Lindsay ha sido bien elocuente. El comunismo antiguo, el puro y duro clásico marxista como conocemos en Cuba, en la Unión Soviética, en Corea del Norte, enseña a tomarse los medios de producción de capital para levantar el proletariado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no funciona en los Estados Unidos, porque aquí no tenemos un sistema de clases per se, y aquí el pobre no siempre se queda pobre, puede aspirar y puede llegar a ser rico si hace algún logro atlético, si crea algo, si hace alguna innovación. Cualquiera puede llegar a ser rico en este país, cualquiera puede aspirar. Así que el comunismo clásico no pegó en este país por eso. Pero cuando tú ves el modelo nuevo, con influencias marcusianas, con influencia gramsciana, que es más comparable al modelo chino. El modelo chino lo que enseña es tomarse los medios de producción de cultura. Y entonces, si tú te tomas la cultura, te tomas los medios de producción de cultura, entonces puedes de esa forma controlar también la producción de capital y controlar la sociedad al dividirla, fragmentarla, política identitaria, todo lo demás. Entonces, ¿cómo tú controlas los medios de producción de cultura tomándote los medios educativos? Y esto es un resultado de generaciones de una toma de los medios de producción de cultura a través de los sistemas educativos en el país, los sistemas de escuelas kindergarten a grado 12, los sistemas universitarios que están completamente carcomidos, y ese es el resultado. Ahí tú ves el resultado. Aquí en la Florida, por ejemplo, hoy, es interesante que estamos hablando de esto porque hoy es el día de honrar las víctimas del comunismo en el sistema educativo estatal de la Florida. Cierto. Algo impuesto por el gobernador Ron DeSantis. Eso no lo hay en el resto del país. Eso no lo hay en el resto del país. Yo me acuerdo durante el pasado mes de la herencia hispana, en escuelas públicas, por ejemplo, en Massachusetts, los ejemplares de herencia hispana que mostraban eran Fidel Castro, eran el Che Guevara. Y eso es lo que muestran como herencia hispana. Entonces, no es de sorprender a nadie que haya esta aceptación de comunismo entre nuestros jóvenes. Y, by the way, quienes el porcentaje de votantes mayor de Zohran Mamdani, quienes son las personas que más tiempo han pasado en ese sistema educativo. Gente con bachelor's degree, gente con maestría, con títulos avanzados, que se van a una universidad, se van a Columbia, por ejemplo, o a NYU, se gastan $250,000 de sus padres en un grado en periodismo o en wokería avanzada, un título que no les sirve, excepto para irse a trabajar de barista en Starbucks. Y eso es un trabajo noble. Es un trabajo, y no estoy, y con todo respeto a los baristas y a los artesanos del café. Pero sí, esta gente sobrepreparada y sobrecalificada, ahora sí sienten agravio porque no están controlando la sociedad. Y entonces recurren al comunismo y creen que el comunismo es bueno, y cuando han estado en un sistema educativo por 12, 15, 17, 20 años, pompeándole clasismo, pompeándole envidia, pompeándole política identitaria, el resultado es la elección de un Zohran Mamdani. A nadie debe sorprender. Y es que fíjate, vienen saliendo de la política personajes para mí nefastos como Nancy Pelucifer, porque así la hemos bautizado acá, ¿no? Pero entran personajes como Mamdani,
Y ese es el problema, que la gente subestima. Este era un tipo que en enero nadie daba un peso por él. Y míralo a dónde llegó. Y evidentemente llegó, lo vimos reunido hasta con Gustavo Petro. Justamente el mismo día, la reunión de Gustavo Petro con Mamdani fue 20 minutos antes de que Gustavo Petro saliera ahí a las calles de Nueva York a pedirle a los soldados americanos que se rebelaran en contra del presidente Trump. Sí. Entonces, viene la conspiranoia de nuevo, Jorge. ¿Será? ¿No será? No lo sabremos ahorita, pero después que no nos sorprenda. Antes de que te vaya, porque sé que el tiempo tuyo está limitado, hay un nuevo escándalo esta semana, ¿no? Y obviamente pasó, no podía pasar en otro lugar que no fuese California. Y es que Exacto. justamente una mujer en el gimnasio Gold's Gym se le ha cancelado su membresía por quejarse de la presencia de un hombre dentro del baño. El hombre se estaba cambiando delante de las mujeres, todavía tiene genitales, ¿no? Ajá. Y bueno, No esto se, que no ha se ha hecho, provocado... no se ha hecho la choricectomía todavía. No, exactamente, no se ha hecho su procedimiento quirúrgico. Y el tema es, que eso no es el detalle, resulta que este tipo tiene antecedentes de violencia de género donde golpeó brutalmente a su esposa, escucha, a su esposa anteriormente, aquí está la ficha policial, Sí. y esto fue justamente después de él mismo tomar el apellido de su esposa, porque él tomó el apellido de su esposa, y ahora es una persona transgénero. ¿Hasta cuándo van a seguir siendo vulnerables los espacios femeninos? ¿Y cómo es posible que compañías vengan y le cancelen a una mujer su membresía por quejarse de la presencia de un hombre dentro de su baño? O sea, esas son cosas que yo no entiendo. Eso muestra que la pelea, la lucha contra el virus mental del wokismo es algo que sigue, es algo que es continuo. La lucha por proteger a nuestras mujeres y nuestras niñas es continua. Y no podemos descansar en el hecho de que ganó Donald Trump y pasaron un par de órdenes ejecutivas y esto se acabó, porque los resultados a veces son frágiles y las coaliciones políticas y electorales cambian de un día para otro y hay que hacer cosas más duraderas y más permanentes. Y este es el fraude más grande siempre. El fraude más grande, el fraude más fácil es del hombre decir que es transgénero y permanecer inalterado y después decir, yo soy lesbiano. Que es lo que vemos ahí probablemente. Así que es lo que vimos en el caso de... Una nueva saga de Transformers. Sí, No, en el caso de alias Lia Thomas, donde hacía todas esas cosas. Y pues hay que insistir en proteger. Yo creo que esta es una de los nuevos frentes de los derechos civiles. Nuestras niñas, nuestras mujeres, hay que protegerlas. Tienen el derecho a ir a un vestidor, a ir a un baño, sin ser acosada por un hombre. Y eso es lo que muestra el desquicie mental y liberal y cultural. Porque estamos hablando de tomas de medios de producción de cultura. Esto es un desquicie cultural que tenemos que seguir combatiendo, pese a que hemos visto que ya básicamente ha pasado la fiebre del transgenerismo. Ya la cantidad de jóvenes que se identifican como transgénero se ha ido al piso. Ha Gracias caído, a Dios, sí. pero todavía quedan. Bueno, de hecho, estos tú y yo pequeños estábamos vestigios. hablando justamente de eso por teléfono el otro día, que yo vi el estudio y te lo mandé y comentamos sobre eso. Vamos a ver, yo no los doy por muerto tampoco, ¿no? Porque ese virus va por los niños y la manera de que se expanda es justamente con las comunidades jóvenes, y es por eso que estamos viendo los resultados que estamos viendo hoy en día con las universidades, las escuelas. Jorge, quiero agradecerte por haber estado acá. Por mí puedo estar aquí 3-4 horas tranquilamente porque hay muchas cosas para hablar sobre todo lo que ha pasado esta semana. Este espacio siempre está abierto para ti, señoras y señores. Jorge Bonilla, pueden seguirlo en X como Bonilla JB. Ahí pueden informarse porque este señor acá presente es uno de los cazadores de fake news más grandes que tiene este país, sin duda, por lo menos a nivel hispano. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti, Raymond. Siempre un placer.
Y bueno, entre otras noticias, antes de nosotros irnos con el presidente Donald Trump, quiero avisarles algo, ¿no? Mientras la dictadura venezolana está bajo la presión de los Estados Unidos, han encontrado un nuevo aliado. Ese aliado son los mismos demócratas del Senado. Pudimos ver esta semana, el día de ayer, justamente cómo intentaron, a través de una resolución en el Senado, intervenir las acciones militares contra los carteles de la droga en el Caribe y el Pacífico que está ejecutando la administración Trump, ¿no? Y uno dice, es algo que está atentando contra la seguridad nacional de tu país, el narcotráfico. ¿Saben quiénes son los responsables? Se han identificado con pruebas, porque durante la administración Biden, Maduro también tenía precio por su cabeza. Siempre se lo mantuvieron. Pero ahora en el Senado quieren evitar cualquier tipo de acción contra tanto el cartel de los soles y los carteles que están operando en el Pacífico y el Caribe. Pero a mí me llamó mucho la atención, justamente el día de ayer, antes de la votación, vi un tuit del senador Adam Schiff que dice lo siguiente: la administración Trump está preparando el terreno posible para una acción militar dentro de Venezuela. Mañana, con un apoyo bipartidista, forzaremos a una votación para bloquear el uso no autorizado de la fuerza militar en el Congreso. El Congreso debe hacer valer su autoridad para impedir que Estados Unidos se vea arrastrado a una nueva guerra. Los amantes de la guerra son los que están diciendo que hay que evitar las guerras. Las guerras hay que evitarlas justamente cuando ellos no están en el poder, porque no están sacando absolutamente nada. Vimos lo que pasó con Rusia y Ucrania en los últimos años. Pero son los demócratas ahora los nuevos aliados de Nicolás Maduro y el cartel de los soles. Hace días atrás vimos a Hillary Clinton incluso también criticando las acciones contra Venezuela, sabiendo el desastre que provocó esa señora en Libia, ¿no? Sin embargo, como respuesta a este intento fallido, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció una nueva lancha hundida en el Caribe, una narcolancha. Ya con esta se cuenta el total de fallecidos en estas operaciones como 70 personas, ¿no? Justamente el día antes de entrar acá, el día de hoy, vi a AP publicar una historia donde hablan de que estas víctimas, entre comillas, eran pescadores, unos que vivían de un sueldo de $100, o sea, hablaban justamente de 3 personas, pero en la lancha que estaban, en el bote que estaban, era un bote con 3 motores, ¿no? Ningún pescador, y se los está diciendo alguien de una ciudad, bueno, de una isla de Venezuela, precisamente, ningún pescador utiliza un bote de 3 motores para ir a pescar. Eso es más que obvio. Pero evidentemente el blanqueo, la manipulación de las noticias llega a todos los medios de comunicación. Vimos lo que pasó hace rato que estábamos hablando con Jorge Bonilla con la BBC. Venezuela está inundando de narcotráfico a los Estados Unidos. Y eso tiene años. Y lo han subestimado. Y el régimen de Nicolás Maduro logró hacer lo que no pudo hacer el cartel de Medellín y Pablo Escobar en los años 80 y 90. Hay que tomar acciones. Tienen que defender la salud de los americanos. Tienen que defender las fronteras como lo están haciendo. Así que hay que reflexionar sobre todo estos partidarios, estos venezolanos que están hoy en día criticando también porque los hay, criticando estas medidas, estos socialistas asintomáticos que están celebrando la victoria de Mandani, cuando durante la campaña de Joe Biden decían que el Partido Demócrata no tenía nada que ver con el socialismo, y hoy en día todos tienen la fiebre Mandani, ¿no? Hay muchas cosas que hay que reflexionar. Y para cerrar acá, hoy justamente tenemos una encuesta que le hicimos al principio, que es si creía usted que Nueva York estaba preparado para vivir el socialismo en carne propia.
El 86% de los votantes aquí, lamentablemente, votó que no. Lamentablemente, en las boletas electorales votaron que sí. Espero de verdad que Nueva York salga ileso de esto y que aprendan la lección de lo que es sufrir el socialismo. Yo soy Raymond Azar, los vamos a dejar ahorita con el presidente Trump y la reunión con el primer ministro Víctor Orbán. Pueden continuar aquí en lo que es Voz Live, esto fue War Room. Chao, chao, nos vemos el próximo viernes.